Bueno, mi gente, bienvenido a la continuación de Primera de Tesalonicenses. Ahora vamos para el capítulo 3 y estamos leyendo y estudiando versículo por versículo. Y vamos a empezar en el versículo número 1. Okay. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Empezamos con el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. La primera referencia que tenemos es en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo esperar más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Vamos para la otra referencia. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 15. Y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandamiento para Silas y Timoteo de que viniesen a él, tan pronto como pudiesen, partieron. Ahora vamos para Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Interesante que aquí dice, mira, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en cuanto a vuestra fe. Ministro de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ahí no dice que ungido, ahí no dice que es apóstol, no, dice colaborador. Ministro de Dios, colaborador. Y aquí se van a dar cuenta de los títulos que tienen los creyentes, que no son los que se les habían dado. Por ejemplo, mientras el Señor Jesucristo estaba en la tierra, escogió a 12 personas, ¿ok? Esos vinieron a ser discípulos, y de esos discípulos que él escogió, que fueron 12,
pues le dio el título de apóstoles. ¿Okay? So, hoy en día, el único apóstol que hay, pero ahora, bajo el misterio, en esta dispensación de la gracia de Dios, es el apóstol Pablo. ¿Ok? El apóstol a los gentiles. ¿Ok? O sea, gente que se está poniendo reverendo, apóstol. Una palabra que está correcta, que algunos se han puesto, yo creo que... No me acuerdo si ese lo he puesto, pero la palabra dice obispo. Pero el obispo, ese título que se le ha dado, que en la Iglesia Católica parece que se lo robaron también, porque el obispo, según está en la Escritura, es un padre, un esposo, es un jefe de familia. Y dicen por ahí que el Papa y los curas, pues eso no tienen, no pueden casarse y no sé. Pero en la palabra habla de obispo, que si hay un versículo que dice que si tú anhelas ser obispo, pues tiene que ser de ejemplo y ser padre de familia. Y así, ejemplos así. Después lo vamos a ver más adelante. Espero que lo veamos. Pero ahora nos estamos enfocando en Primera de Tesalonicenses. Y estamos en el versículo 2, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en cuanto a vuestra fe. Y la primera referencia del versículo 2 está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Ok, ahora vamos para Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo. Ahora vamos para Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto. O sea, ya ellos sabían para lo que estaban puestos ellos, para pasar tribulaciones, porque están compartiendo algo que a la gente no le agradaba. Y
Y como hoy en día estamos en lo mismo, hay gente que no le agrada la verdad. Prefieren la mentira porque suena bien, porque le alegra el corazón, pues, y se sienten bien. Por eso es que no quieren recibir la verdad. Porque la verdad duele y ellos no quieren oír palabras que duelan, ¿ok? Que lo, que lo, no sé si es la palabra que lo acuse o que, no sé exactamente cómo decirlo, pero no quieren oír la verdad, punto, no quieren y prefieren la mentira. Ok, vamos para la referencia de ese versículo. Está en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Eh? Se está hablando el Señor Jesucristo, esa información que le dio, que me parece que por eso hay que leer más antes. Parece que el Señor Jesucristo le dio un mensaje a Pedro para que le dijera estas palabras. Le dijo estas palabras a Pedro para que le está dando información sobre lo que él quiere hacer con Pablo. ¿Ok? Hechos capítulo 9, versículo 16. Vamos a leer el 15. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Viste? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ve? Ya al momento que el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo y él creyó en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Que mientras el Señor estaba dándole misterio, el evangelio del misterio, ok, esa es una revelación específicamente para él. Y mientras le está, porque como dije anteriormente, el misterio es un mensaje progresivo, sino que cada vez le estaba dando más información, no de un cantazo, pero en uno de esos, mientras se estaba dando la revelación del misterio, pues le estaba diciendo: mira, vas a pasar por tribulaciones y esto es lo que te va a pasar por amor a mí. ¿Ok? Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vamos para la próxima referencia, que está en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 22.
confirmando el alma de los discípulos. Mira, confirmando el alma de los discípulos. Ok, presten atención, palabra discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si quieren, apunten este versículo para cuando vayamos más adelante ya sepan de lo que se está hablando aquí. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí te está hablando profecía que va a pasar allá en edades venideras bajo la profecía. ¿Ok? En los libros de Hebreos, Apocalipsis. Acuérdate de esto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y se fijan aquí, por eso digo que lo apunten, porque discípulos. Esto se refiere a los judíos, discípulos. Ahora no están de acuerdo conmigo ahora, pero estudien la palabra para que vean. Ok, vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Porque aún estando con vosotros os predecíamos que habíamos de padecer tribulaciones como ha acontecido y lo sabéis. Vamos para la referencia de ese versículo, está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es importante, esto es un estudio. Agarra papel, lápiz y ve apuntando, porque hay cosas aquí bien interesantes que debes de comparar con otros versículos para que entiendas lo que estás estudiando o lo que estás leyendo. Bien importante. Vamos a leerlo otra vez. Pero de ninguna cosa
hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. ¿Ok? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no estaba preocupado de gozarse aquí, de ahí en ese momento donde cuando él vivía allí, gozarse de la vida y pasarla bien y todas esas cosas. No le interesa nada de eso. Lo único que le interesaba a él es terminar su carrera con gozo. O sea, no quejándose que no tengo esto, no tengo aquello, no encontré el parking que quería, no sé, cosas que nosotros nos quejamos. No, a él no le importaba nada de eso. ¿Ok? No tomaba su vida como si fuera preciosa para él mismo, no. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, ya estaba contento. ¿Ah? Y contento ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo le dio este ministerio. Pero ahora, ese evangelio que habla sobre el misterio, ¿qué dice ahí? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces tú, como si eres creyente, tu mente debe estar en tu ministerio cualquier que tú tengas. El ministerio mío es enseñar la palabra trazada bien. Y lo mío es, el interés mío es que las personas sepan y entiendan cómo uno obtiene salvación bajo esta dispensación. ¿Ok? En este evangelio de la gracia de Dios. Eso es un tema que yo entiendo más que otros temas, porque hay otros temas como la profecía, que eso tú tienes que estudiarlo detalladamente, porque no puedes estar agarrando un versículo y aplicándolo para el día de hoy, porque puede ser que estemos erróneos haciendo eso. Por eso es que hay que estudiar. Hay que estudiar bien la palabra de Dios, trazarla bien. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre profecía. Porque cuando se trata de profecía, eso no es tanto para ti, ¿ok? Eso es para tú tener conocimiento, pero la información del creyente hoy en día, en esta dispensación de la gracia de Dios, está de Romanos a Filemón. Eso, como tú, como creyente, esas son tus cartas, esas son las epístolas para ti. ¿Ok? Pero tienes que trazar esos libros también, porque acuérdate que es primero a los judíos y después a los gentiles y después a todo el mundo. Entonces va paso por paso. Por eso es que tienes que estudiar bien, trazarla bien, porque aunque el creyente esté estudiando de Romanos a Filemón, no quiere decir que no vas a dejar de trazar, porque ahí también se habla de Israel también, de los judíos.
Entonces lo que yo le aconsejo a la gente, especialmente los que son nuevos creyentes, que estudien y trace bien la palabra de verdad de Romanos a Filemón primero, porque esos libros, estudiando esos libros, te vas a llenar de conocimiento y entonces vas a entender lo que está en otro tiempo, bajo profecía. Vas a entender lo que está en Génesis a Malaquías, de lo que está en Mateo a Juan. Eso lo vas a entender cuando entras en detalle y estudias bien Romanos a Filemón, porque esas son las herramientas tuyas para tú poder entender lo que está antes y lo que está después. Yo estaba en congregaciones que le han dicho a los nuevos creyentes: no, estudiate Juan, el libro de Juan. Pero en el libro de Juan no hay doctrina para el creyente de esta dispensación. Ahí no hay doctrina para el creyente. La doctrina para el creyente está en Romanos a Filemón. Pero ahora, bajo el misterio, ahí donde está la doctrina del creyente. Pues yo te aconsejo, si eres nuevo creyente, estudia, empieza desde Romanos a Filemón, para que te puedas preparar para entender de Génesis a Malaquías, de Mateo a Juan, y en edades venideras, bajo la profecía de Hebreos a Apocalipsis. Lo vas a entender. Vas a entender esos libros. ¿Por qué? Porque ya estudiaste las cartas que son dirigidas a ti, al creyente de esta dispensación. Este es tu evangelio. Pablo es el apóstol de los gentiles y tu evangelio está en Romanos a Filemón. Porque si vas a ser nuevo creyente y vas a empezar en Génesis, te vas a confundir. Que vamos a leer ese Hechos capítulo 20, versículo 24. Vamos a leerlo otra vez para ya irnos para la próxima referencia. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ok, ahora vamos para la próxima referencia, que está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. ¿Ve? Que tanto los judíos como los gentiles iban a pasar por tribulaciones
persecuciones y tribulaciones. Los dos grupos iban a pasar por las mismas cosas, ¿ok? Por tribulaciones. Viste que está hablando de dos grupos. Está hablando del grupo que está en Judea. Eso es otra iglesia. Y está aquí, como también ellos de los judíos. Está hablando de ellos. Y aquí mismo dice, vosotros también habéis padecido las mismas cosas. ¿Ve? Vosotros, o sea, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo están pasando por las mismas persecuciones que van a pasar los judíos. Y van a pasar en diferentes, ¿cómo te digo? Bueno, vamos a ponerlo así, como está ahí arriba. Va a haber unos eventos de persecución y tribulaciones bajo el tiempo de, pero ahora en el misterio, y van a pasar persecuciones y tribulaciones en edades venideras bajo profecía. En Hebreo a Apocalipsis se habla de esas tribulaciones que van a pasar ellos. Van a pasar por las mismas cosas, pero en diferente tiempo. Por eso es necesario que tú aprendas a trazar bien la palabra de verdad. Para que sepa, es como la correspondencia, ¿verdad? Llega el cartero y va mirando va mirando las cartas y las cosas que tiene que no se dice deliver, de llevar o entregar a las casas, ¿verdad? O negocios. Pues vamos a suponer que tú te llamas Juan Rivera y entonces por equivocación pone Luis Rivera o Luis Alma. Entonces tú agarras esa correspondencia, tú la abres ahí a lo loco y empiezas a leer. Y si es una factura de electricidad por $2,000, tú vas a decir, wow, $2,000, pero eso, déjame ver el nombre o el número de la cuenta de quién es esto, porque a lo mejor esto es un error. Y te diste cuenta que era Luis Alma y no era tu nombre, o sea que hubo un error de correspondencia. Pues eso es lo que está haciendo la gente hoy en día, agarrando correspondencias de otra persona y la están agarrando para ellos, cuando le conviene. Si recibe una correspondencia que dice, si haces tal cosa, te voy a bendecir. Pero si desobedece eso que te envié, te voy a enviar maldición. Oh, no, yo no quiero eso, yo quiero bendición. ¿Ve? Agarran correspondencia de otra persona cuando le conviene. Pues así mismo es el programa de Dios, ¿ok? Hay programa en otro tiempo, hay un programa pero ahora, y va a haber la continuación del programa que había en otro tiempo en edades venideras.
que leemos esto otra vez y nos movemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Ok, vamos para Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo esperar más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Ok, vamos para la primera referencia del versículo 5 que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sabes qué es interesante aquí? Espérate un momentito. 11:3. Ok. Vamos a leer esto otra vez. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tú podemos ver ahí, ¿verdad? Que hay personas que quieren utilizar a Pablo lo quiere utilizar cuando le conviene también, cuando habla sobre matrimonio y todas estas cosas. Pero hay gente que se aprovecha, y cuando Pablo habla sobre el trato de los padres a los hijos, del trato de los esposos a la esposa, y también, o sea, que está hablándole a todo en general. No es que porque tú seas padre, pues los hijos te tienen que obedecer. Tú sabes, te tienen que obedecer cuando tú estás diciendo algo correcto, que no le va a afectar a ellos. Cosas así, cosas rectas. De ahí cuando tú tienes que someterte a lo que te digan tus padres. Porque si vamos a poner un ejemplo, que tus padres te quieran prostituir. Vamos a poner un ejemplo. Esto es fuerte, pero vamos al grano. Pues tú tienes, no sé a qué edad tú puedes tener esa la mente que sabes que eso no está bien. Eso no es para ti, para tú hacer. Pues entonces tú no vas a decir no, y vas a buscar ayuda. ¿Ve? Tiene que la palabra de verdad, ¿ok? O sea, hay cosas espirituales, hay cosas físicas que uno puede ver, hacer, pero
quieren utilizar esto para poner a los hijos bajo esclavitud. Los maridos quieren poner a las mujeres en esclavitud porque como te tienes que someter a mí, yo soy tu cabeza. Quieren utilizar eso, ¿verdad? Para poner a su mujer, a sus hijos bajo esclavitud, cuando es que tenemos que tener cierto respeto a nuestros padres. Si estamos en un matrimonio, amar a nuestras mujeres y saber que hay un orden. ¿Ok? Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que hay un orden, pero es para bien, no para abusar. Entonces con esto te quiero decir que lo mismo, porque aquí más adelante va a hablar de, no me acuerdo exactamente si es aquí, pero cuando el apóstol Pablo le aconseja a los hijos de obedecer a sus padres y todas esas cosas, o sea que hay ejemplos o mandamientos de Dios para tú seguir, pero es para bien, no es para abusar de ellos. ¿Ok? Porque si Cristo es la cabeza del varón y el varón de la mujer, pues no quiere decir porque tú eres la cabeza de la mujer, tú vas a abusar y vas a maltratar a tu mujer. No, eso no es autoridad para tú maltratar, sino es para proteger y cuidar. Y lo mismo con los hijos, es cuidarlos, amarlos, no para abusar de ellos. Entonces lo mismo con la mujer, pues te pone ejemplo para tú como esposo amar a la mujer, pero también le da a la mujer también como perdón, cómo comportarse para con el esposo también, y los hijos cómo comportarse para con los padres. O sea que esto es para todo el mundo, pero hay otra gente que quiere nada más enfocarse en un solo. Hay gente como padre puede estar en desacuerdo con los hijos y como el padre porque es mayor o porque sabe las escrituras y dice no, yo estoy bien todo el tiempo, tú no me puedes enseñar a mí, rápido te va al versículo. Hijos, obedecer a sus padres. Sí, lo vamos a obedecer, pero de acuerdo a que lo que se nos estén diciendo esté bien. Porque ya yo le di un ejemplo ahí. Si me vas a mandar a enviar a prostituirme, a vender droga y todas esas cosas, pues no. Ok, vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Y subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación, para no correr o haber corrido en vano. Vamos a leer eso otra vez. Y subí por revelación. Recuerda la revelación.
el Señor Jesucristo se le presentó y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a que tú persigues. ¿Ok? Entonces, por revelación, cuando le muestra el evangelio del misterio, de la gracia de Dios, por revelación. Y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, ¿ves? Entre los gentiles, pero en particular a los que tenían cierta reputación para no correr o haber corrido en vano. Ok, ahora vamos para Primera de Tesalonicenses, versículo 6. Pero ahora que Timoteo vino, mira esto, pero ahora, ¿lo ves allá arriba en la pantalla? Pero ahora que Timoteo vino de vosotros a nosotros y nos trajo las buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis gratos recuerdos de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ok, vamos para la primera referencia del versículo 6. Está en Hechos. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, constreñido en espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ve? Recuerda que Pablo, cuando fue salvo por el Señor Jesucristo, parte del evangelio que él le dio, le tenía que hablar a los judíos. ¿Y qué le tenía que decir a los judíos? Porque le tenía que dejar saber a ellos que ellos rechazaron al Señor Jesucristo, lo rechazaron. Pero el evangelio que él le está dando a ellos es diferente al que nos toca a nosotros. Fíjense bien. Le dice: Pablo, constreñido en espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, cosa que ellos no creyeron. A ellos primero había que enviarle el mensaje. Ese mensaje para que ellos cambiaran su manera de pensar y dice: estuvimos mal y Cristo Jesús sí en verdad era el Cristo, el Mesías. Ellos tienen que creer eso, que Jesucristo es su Mesías. En este instante aquí decía, era el Cristo. Porque a aquel entonces se le estaba diciendo él mismo, ¿ok?
Él estaba entre ellos, pero no, él hasta estando allí no querían creer eso. ¿Qué querían? A Barrabás. Danos a Barrabás. So, ellos prefirieron a un criminal que al Salvador de los hombres, que a su Mesías, que se le había dicho en otro tiempo. En otro tiempo se le estaba diciendo al pueblo de Israel: el Mesías viene, el Mesías viene. Entonces vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Okay. Recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Acuérdense de esto: lo que estamos pasando hoy en día y lo que viene. ¿Ok? Apúntate este versículo. Recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo, de amor y paciencia. Que mira, paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. A pesar de estas persecuciones y tribulaciones que el creyente va a pasar, ¿ok? Y no tan solo nosotros, sino que el no creyente también. Pero nosotros, ¿qué tenemos nosotros? La persona que es creyente, la persona que ha puesto su confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos paciencia y esperanza. Nuestra esperanza que tenemos la debemos de poner en el Señor Jesucristo. A pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones que vengan, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos mantiene salvos. Y te estoy hablando salvo, hablando del alma, ¿ok? Porque en esta tierra, tarde o temprano, uno se va a morir. Uno no va a durar una eternidad en este mundo. Y con esto terminamos el estudio hoy, pero antes de terminar el video, vamos para Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos,
si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Okay. Y ahora vamos para Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que ya te mostré en primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que ahí en eso que tú tienes que poner tu confianza, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí te estoy mostrando que tú oyes la palabra de verdad, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es un sello que nadie puede romper, porque es Dios que te sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Y por tanto no puedes perder tu salvación, porque estás sellado con el Espíritu Santo. No te puedes alejar, no te puedes quitar la salvación, no puedes nada de eso, porque Dios es más poderoso que tú, más poderoso que el diablo, más poderoso que todo el mundo. Si has puesto tu confianza en ese sacrificio, estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa y no te tienes que preocupar de perder tu salvación. Y unos dirán, los cristianos por ahí, o los que se han robado el título de cristianos, dirán, oh, eso es una licencia para tu pecar. No, eso no es licencia para tu pecar, ¿ok? Porque la licencia para tu pecar ya tú las tenías desde que naciste. No vengas con disparates. Que al momento que tú pones esa confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, en ese momento eres nueva criatura, ¿ok? Pero si como nueva criatura todavía el viejo hombre tienes malas mañas, pues tú tienes que lidiar con eso. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, estudiándola, trazándola bien. So, Dios te corrige a través del Espíritu Santo leyendo las Escrituras, renovando tu mente día a día. Pero si no estudias las Escrituras, no puedes renovar tu mente. Para lo que estoy haciendo mal, no hacerlo y hacer lo correcto. Porque acuérdate que la definición de pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Si sabe hacer lo bueno, pues mira, haz lo bueno. Ahora, si hace lo malo, no le eches la culpa a Dios, que Dios permitió la cosa, pues
la linda, ¿verdad? Tú haces cosas, entonces pues quieres culpar hasta el diablo quiere culpar, oh, que Satanás. No, pero tú fuiste. Tú te pasaste el pare. Tú te pasaste el semáforo en rojo. Tú te llevaste algo que no era tuyo. Tú hablaste malo. So, tienes que admitir responsabilidad, pero a cuanto a tu alma, si ya tú has puesto esa confianza en ese sacrificio, eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora, si te pones a hacer loquerías por ahí, llevándote semáforo en rojo, pasándote los pares, pues puede ser que en vez de no sé, pues como Dios sabe todo, el día que tú vas a expirar, ok, te vas a morir. A lo mejor la expiración tuya era más adelante, no sé, pero entonces por las estupideces que tú hiciste, pues te vas con el Señor más temprano que de lo que debería. Porque si estás creyendo que los que están al frente en un púlpito y te están hablando bien bonito y se pintan ellos que tienen una y ¿cómo se dice? Que son más espirituales que tú. Mira, ellos son seres humanos, ¿ok? Tenemos que analizar todas las cosas. De cualquier persona, de cualquier título que tengan, mira las escrituras, estúdialas, trázala bien. Si esa persona está está enseñando bien. Y si tú sabes que a través de las escrituras, sea no creyente o creyente, somos seres humanos. Y vamos a hacer cosas en nuestras vidas que no van a ser correctas. Pero por eso está la palabra de verdad. La palabra de Dios está ahí porque tú tienes el Espíritu Santo, pues ahí como que te corrige. Y como te he dicho otras veces, dile no a la piratería. Cuando tú pones tu confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti, eres santo, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa y no puedes perder tu salvación, porque por la única obra que tú puedes obtener salvación es por la que el Señor Jesucristo hizo, no la tuya. No es por lo que tú hiciste, no por lo que estás haciendo, ni por lo que harás vas a obtener salvación. Así que tu día de salvación de tu alma es ahora. Y si el Señor no ha venido por nosotros, su iglesia, pues nos vemos en el próximo video. Que la pasen bien.